Buenos días, Ramón. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal estás? Bueno, vamos a contar a la gente que nos va a ver en las redes que estás en Suiza, ¿vale? Exacto. Hemos tenido a gente más lejos que tú. Y bueno, como siempre digo al principio, bueno, pues bienvenido a nuestro Salón de la Fama, que es una Un placer. experiencia que, bueno, ya conoces porque no es el primero que pasas por aquí, han pasado algunos compañeros tuyos, pero es una iniciativa que estamos desarrollando desde la escuela porque estamos muy orgullosos de estos alumnos que habéis pasado por aquí y que, hombre, no enteramente gracias a nosotros, pero en parte, digamos que en la escuela se os abrieron unas vías y habéis hecho una carrera profesional que creo que es de destacar y creo que es para que la gente la conozca, ¿no? Ujú. Entonces, como siempre empezamos con estas entrevistas, preséntate. Muy bien, pues nada, yo soy Ramón Sánchez. Estuve estudiando en la escuela entre el año 96 y el año 99-2000, en industrias agroalimentarias. Yo no sé si era la quinta promoción o algo así. Por ahí. Y bueno, pues ahora trabajo en Nestlé, como hemos comentado, trabajo en Suiza. Llevo un año aquí en Suiza, llevando un equipo de innovación, renovación, digamos lo que llamamos un grupo de aplicaciones, en el sector, en concreto en el segmento de las masas refrigeradas, con lo cual, además, esto tiene mucha relación con tu conocimiento, con tu mundo, con las harinas, con todo esto, y es un placer estar trabajando en esto porque es un mundo apasionante. Llevamos proyectos a nivel de todo lo que es la zona EMENA, Europa, Medio Oeste y Norte de África. Y bueno, pues una experiencia muy, muy interesante ahora mismo aquí. Entonces, para que la gente se sitúe, digamos que tu equipo, el equipo que tú lideras, sois un poco los responsables de los nuevos desarrollos en productos de bakery, mejora también de los productos existentes, de todo Nestlé, todo lo que llamamos bakery, pizzas, panes, Exacto, hojaldres, etcétera, en toda esta zona, ¿no? Más o exacto, menos. eso es, eso es, eso es. Muy bien, pues bueno, también solemos pedir a la gente que nos diga un poquito nos describa un poco su carrera profesional, porque tú has llegado ahí hace un año. Tenemos casos de todo tipo, gente que ha ido cambiando de empresa, pero hay que decir, y yo creo que eso habla muy bien de Nestlé, que la gente que habéis empezado en Nestlé, porque eres el segundo que pasa por aquí, no serás el último, ha desarrollado toda su carrera profesional prácticamente sin salir de la empresa. Eso es que la empresa os valora y eso es que vosotros valoráis a la empresa, el ambiente, las oportunidades que os da, etcétera. ¿Es así? Así es, y bueno, en mi caso soy ese ejemplo porque yo terminé, después de hacer la ingeniería de industrias alimentarias, estuve luego después en la Universidad del País Vasco haciendo ciencia y tecnología de alimentos con algún compañero que ya ha pasado por aquí también, por lo que he visto, Oliver, por ejemplo. Sí. Em, y bueno, digamos que em, al terminar hice mis prácticas directamente en una fábrica del Grupo Nestlé, en Valladolid. Y a partir de ahí, pues he ido estando en diferentes posiciones. Al principio estaba en este mundo de la innovación-renovación, en un grupo de aplicaciones de productos congelados. Luego después estuve en Barcelona, en la oficina central de Nestlé, como especialista técnico para productos deshidratados y refrigerados. Volví a Valladolid después, posteriormente, como jefe de fabricación. Volví a Barcelona, ha sido un poco camino de ida y vuelta. Volví a Barcelona a productividad industrial y a la implementación de TPM, de las herramientas de TPM en las fábricas de Nestlé en España y Portugal. Pasé por gestión de calidad también y ahora esta última etapa, desde hace un año, como digo, en Suiza, en este equipo de desarrollo de las masas refrigeradas. O sea que carrera son 19 años este año en Nestlé. Y sí, es un poco esa mezcla de estar a gusto en la empresa en la que trabajas y que ellos están también a gusto contigo y valoran tu trabajo. Entonces, sí, sí, Ujú. lo he cambiado desde entonces. Vale, me alegro, además, bueno, me alegro que una empresa como Nestlé pues haya tenido esa experiencia con nuestros alumnos, porque yo creo que
cuando teníamos una planta de Nestlé en Valladolid, porque eso facilitaba mucho las cosas, el contacto directo con la empresa, las prácticas en las empresas, como hiciste tú, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy buena por las dos partes, nosotros con ellos y ellos, bueno, han visto el potencial que tenían nuestros alumnos y lo han aprovechado muy bien y ahí se ven algunos casos. Lamentablemente, pues Nestlé ya no tiene la fábrica en Valladolid, es un poquito más complicado trabajar con ellos, pero bueno, a través de vosotros seguimos en contacto y nos gusta mucho eso. Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos sacar de lo que has comentado es que para tener una carrera profesional exitosa, digamos, para llegar a alto, ¿vale? Hace falta flexibilidad. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque una de las cosas que estamos planteando en esta entrevista, algunas veces cambiar de empresas, pero incluso estando en la misma empresa, para subir, para ascender, te prueban, te cambian y entonces es necesario una cierta flexibilidad. Yo creo que eso es bueno que la gente lo sepa. Sí, desde luego. Yo creo que cuando tú estás en la universidad, cuando estudias una carrera como industrias alimentarias, aparte de lo que es la propia ingeniería en sí, los conceptos ingenieros, descubres y aprendes de todo lo que es la alimentación en general, las materias primas, los procesos, y todo eso, todas esas bases, luego después te permiten ir adaptándote a las circunstancias y, ya digo, como en mi caso, estar en diferentes departamentos haciendo cosas totalmente diferentes, relacionadas en sí con la alimentación y con los procesos alimentarios, pero eres capaz de adaptarte precisamente y de tener esa flexibilidad por tener unas bases sólidas que has adquirido en la universidad. Y ya digo que yo creo que esto es muy importante. No es una carrera que te dirija a trabajar exclusivamente en algo muy concreto, sino que el abanico de posibilidades es súper amplio. Sea en una multinacional, como es mi caso, sea en pequeñas empresas, startups, sea en la administración, Es tan variado que la verdad es que si tú tienes esa flexibilidad y esa adaptación, puedes encontrar muchísimas oportunidades en un sector como este que es apasionante. Sí, yo creo que hay que decirlo. Tenemos una titulación que te abre muchas puertas. Seguramente no, ya lo hemos dicho en otras entrevistas, no sabes tanto de química como un químico, no sabes tanto de ingeniería a lo mejor como un industrial, pero tienes una visión muy amplia de las cosas y eso te permite adaptarte, te permite cambiar. Ya podemos hablar de esos consejos que suelen ser la parte final de la entrevista y tu caso es un ejemplo. No hay que olvidar cosas accesorias pero muy importantes como los idiomas. Tú sin inglés no hubieras ido a ningún lado, bueno, prácticamente ni hubieras entrado en Nestlé, ¿no? Pero estando en una gran empresa o estando en una pequeña empresa, hoy en día los idiomas son imprescindibles, especialmente el inglés, pero si puedes tener más, mejor. Yo creo que estás de acuerdo claramente. Sí, sí. Me imagino que ahora en Suiza te tocará también pelearte con algún otro idioma, poco a Exacto. poco. Yo trabajo en inglés, mi equipo bueno, tengo gente de varios países y el entorno al final tratas con mercados y todos en inglés, con los mercados con los que trabajamos. Estoy en un entorno de la parte de Suiza alemana. Digamos que esa parte es un poco complicada porque ese idioma no lo domino para nada y estoy en ello, pero es complicado. Pero sí, el inglés es imprescindible. El inglés es imprescindible y bueno, pues es algo que yo creo que hoy en día ya es algo que a estudiantes que ahora mismo están no solo en la universidad, sino incluso antes, hay más posibilidades, hay más conocimiento, posibilidades de salir fuera antes, tener experiencias en otros países, que creo que es fundamental, sobre todo que tengas a ese momento de desarrollo personal, si eres capaz de tener ese contacto. Yo, no, por desgracia, no lo tuve en ese momento, no tuve la posibilidad de ir a hacer una beca Erasmus, de esto, que es algo que me hubiera encantado, pero no hubo posibilidad. Entonces, esa exposición al idioma desde cuanto antes hace que luego después ya profesionalmente no tengas ninguna barrera. Yo domino el inglés, pero lo suyo me ha costado porque al final es algo que, bueno, oye, no es lo mismo. No es el materno, no es el materno. Exacto, que cuando empiezas desde bien pequeñito. Entonces sí, es algo que es imprescindible hoy en día, cada vez más.
Y bueno, yo creo que es otra de las cosas que ha salido o que se intuyen en la conversación que tenemos, que no se olvide la gente que en un trabajo son muy importantes las relaciones con las personas. Sí, Cuando vas sí, sí. subiendo, gente a tu cargo y tienes que motivar, tienes que convencer a la gente, no imponer las cosas. Entonces, las habilidades personales, si quieres hacer una carrera, también son muy importantes. Quizá en la escuela no se enseñan, aunque están ahí, pero creo que hay que decirle a la gente que lo tenga presente, que eso es una cosa muy importante en la vida profesional. Desde luego. Y yo creo que además es algo que ha ido mejorando mucho también con el tiempo. Es verdad que en la época que nosotros estudiábamos, pues era algo que no estaba tan desarrollado aún en la universidad. Entonces, pues esa capacidad de trabajar en equipo o de presentar o de hacer este tipo de convencer a otros con esas habilidades, no era algo que practicabas. Entonces, ahora yo creo que sí, ya se trata de otra manera, no solo en la universidad, sino también en pues, escuelas, institutos. Entonces, esa parte social va muy bien preparada. Eh, y ahora, por desgracia, como estamos viendo, la echamos de menos, porque de estar enfrente de la pantalla así de esta manera es una solución, pero no es la solución ideal muchas veces, por desgracia. Entonces, yo ahora lo noto cada vez más, aparte de en sí en la pandemia, porque no puedes viajar, no puedes estar en contacto con los mercados para los cuales estás desarrollando productos, no puedes estar en contacto con algunas fábricas, con algunos proveedores, todo es virtual. Entonces, esto limita muchas veces. Y es una pena que esa parte de, de convencer, de impactar, de estar cara a cara, pues ahora mismo la estamos perdiendo, pero espero que poco a poco volvamos allá a una situación un poco más de normalidad. Seguro. Yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que un mensaje que tenemos que dar a los alumnos es cuando tienes un trabajo de una presentación o algo así, te gustará o no te gustará, pero es un aprendizaje. No es una cosa que te tienes que quitar de en medio. Es algo que te va a servir. Que parece que no, pero al final en un futuro tienes que tener relaciones con jefes, con empleados, con clientes, con proveedores. Y esas habilidades hay que cultivarlas y hay que aprenderlas en la medida de lo posible. Y también es una misión nuestra de los profesores no simplemente poner un trabajo y poner una nota, sino que estar un poquito encima de eso, dar un feedback a los alumnos, ser cercanos para aconsejarles lo mejor que podamos en corregir los posibles defectos que tengan, etc. Entonces, Sí, sí, sí. yo creo que es una labor muy importante que tenemos y que tenemos que esforzarnos en hacerla, porque también, bueno, los profesores universitarios muchas veces no nos han formado en eso, tenemos una cierta experiencia Sí, con los sí. años y también tenemos que aprender y también tenemos que mejorar en esas cosas. Y esto es importante, por ejemplo, mira, veía la entrevista también que hiciste a Andrés, por ejemplo, que me gustó mucho Sí, también. Andrés se ha dedicado a la formación. Yo en algunos momentos he tenido también que estar, digamos, haciendo formación interna, coaching interno a equipos y al principio te enfrentas ahí un poco, ahora como me pongo yo aquí a contar, a explicar, no es dar una clase, pero entre comillas es algo así. Y hay muchas veces que recuerdas buenos ejemplos de buenos profesores eh, que te ayudan un poco a eso, a ver cómo ser capaz de enganchar, de motivar, de que abran los ojos y abran los oídos a estar escuchando lo que se estás contando, porque no es fácil, no es nada fácil el ponerte delante de un grupo de gente y motivarles y que... Entonces, esta experiencia también ayuda, el haber tenido profesores concretos que te han ayudado a aprender sobre esos detalles también, cómo hacerlo, cómo enganchar. Eso también guardo buen recuerdo de algunos de vosotros durante esa época en Valladolid. Sí, sí. uh-huh. Muy bien. Otra pregunta que hacemos a todos, y bueno, vamos a recordar buenos tiempos, creemos que son buenos tiempos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en la escuela, ¿qué te quedas de esa época? Pues tantas cosas. No sé, yo creo que al principio tengo que decir que el llegar a la universidad no es fácil. Cuando sales
tu entorno, de tu instituto, de tus amigos, de tus profesores, que ya, digamos, es tu casa, ya lo tienes dominado. Llegas ahí, das el paso con 18 años, entras a la universidad y al principio te pegas un castañazo casi con seguridad. Pero poco a poco te vas haciendo y entonces empiezas a aprovechar y te empieza a gustar lo que es estar en la universidad a nivel académico, porque empiezas ya a ver cosas, bueno, ya más concretas que ya te van gustando, asignaturas concretas que te van marcando. Para mí una cosa que me gustaba mucho de la universidad cuando estuve haciendo la carrera es la posibilidad de tener contacto con prácticas en laboratorio, ver equipos, estar fuera en el campo, por ejemplo, haciendo prácticas de viticultura, salir a ver. Visitas. Exacto. Yo recuerdo con mucho cariño el haber estado contigo, por ejemplo, viendo Cidacos, viendo San Miguel, viendo Campofrío. Todo esto es realmente lo que dices. Esto, el conocer esto de primera mano es algo que creo que es muy de valorar durante el paso de la universidad, porque aparte de la formación teórica, ver todo esto y el poder complementar con esa experiencia práctica es clave. Y luego, sobre todo, lo más importante son las relaciones personales. Las amistades que creas, el equipo en el que estás, es algo que recuerdo con mucho cariño. Además, nosotros en Palencia, claro, el grupo de personas que íbamos a Valladolid cada día, en el autobús, pues también éramos un poco una pequeña comunidad, un pequeño grupo de amigos que todos los días nos veíamos, que teníamos relación, que comíamos juntos, volvíamos por la tarde. Es algo que recuerdo con mucho cariño, guardo muchas amistades de entonces. Bueno, empezar mi mujer Soraya también estuvo allí la conocí, allí empezamos a salir, o sea que fíjate, si no tengo buen recuerdo. Sí, sí. Sí, yo creo que es una cosa que sale en todas las entrevistas y yo creo que, sobre todo en vuestra época, tuvo una época espléndida aquí para la escuela, porque además había mucha gente de fuera, ¿vale? Era una ciudad, esa titulación solo estaba en Palencia en aquellos momentos, entonces salir de casa, que tú no saliste en tu caso, pero salir de casa también te ayuda, claro, te obliga a enfrentarte a ciertas cosas, pero son cosas que te hacen madurar, te hacen un poco salir de tu zona de confort, ¿no? Que se dice mucho Sí, sí. ahora. Pero es bueno, te tienes que organizar, tienes que hacer relaciones con otra gente que no son tus amigos de toda la vida, pero eso te ayuda a socializar y eso es muy bueno para un futuro. Mucha gente no es consciente y quizá en esta fiebre que hay por tener universidades en todas las ciudades mata un poquito eso, porque no te obliga a cambiar tanto. Sigues un poco con tu familia, sigues un poco con tus amigos, pero en la escuela y también en estar en una ciudad muy pequeñita, que las relaciones son muy cercanas. Bueno, en vuestro caso ibais y venía todos los días con el mismo transporte y tenéis esa complicidad, pero sabes que la gente de Palencia y, como decíamos nosotros, el resto del mundo, también hacían una piña muy fuerte y había muy buen feeling. Y yo creo que eso además ya no es para la época de los estudios, que es muy importante, sino que te permite unas relaciones para un futuro que son muy interesantes. Exacto, exacto. Sí, sí. Y ahora lo que hablábamos antes del mundo real y el mundo virtual. Esto lo construyes en el mundo real. No sé, a lo mejor ahora ya con mi edad, pues te vas quedando un poco atrás de lo que va viniendo y de las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías y demás, pero para mí no sé qué concibe de otra manera si no es pues con el contacto cara a cara, estando viviendo, estando conviviendo, estando divirtiéndote. Es imprescindible como persona, como estudiante, como profesional en todos los ámbitos. Sí, sí. Bueno, pasamos un poquito a la parte de los consejos, un poco para las nuevas generaciones. Ya hemos dado alguno, pero bueno, siempre pedimos, sé que es difícil, pero ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando que estudiar? Que no tiene por qué ser ni venir a nuestra escuela, ni venir a nuestra ciudad, ni hacer nuestra titulación. Consejo general. Pues yo creo que no tiene por qué ser, pero sí que me gustaría
en concreto, porque creo que un consejo, hoy en día cada uno luego después pensará qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le atrae y demás, pero creo que el sector de la alimentación es un sector tan variado, tan apasionante, con tantas posibilidades que es súper interesante para entrar en él y empezar a trabajar a través de una carrera como esta que lo tiene, como decía antes, lo tiene todo para sentar las bases. Hay tantas, fíjate, durante la pandemia la situación ha sido, al principio era de un caos total en general, algo totalmente nuevo que nos enfrentábamos, que no sabíamos que... Y el sector de la alimentación no pudo parar. El sector de la alimentación tenía que seguir. Era un sector crítico. Las fábricas, los centros de distribución, las oficinas, todo el mundo en el sector de la alimentación tenía que seguir funcionando porque no podíamos dejar de tener. Otros sectores quizás tuvieron la desgracia de parar en ese momento, pero en nuestro caso hubo que seguir. Y eso hizo que hubo una serie de retos, de organizativos, de medidas de prevención, de todo para que al final siguiera funcionando como ha seguido funcionando durante todo este tiempo. Entonces, es un sector que siempre va a estar ahí, que siempre va a haber posibilidad de dedicarte, ya sea, ya digo, como trabajando en una gran empresa o trabajando en una pequeña startup que está teniendo una idea de negocio de acercar los alimentos a los consumidores. Los temas de sostenibilidad hoy en día son apasionantes también, la de posibilidades que hay para poder trabajar y para poder mejorar y para poder hacer que la alimentación y los productos que consumimos pues sean más respetuosos con el medio ambiente, en temas de reciclabilidad, en temas de impacto, de huella de carbono, etcétera. Es algo que tiene tantas posibilidades que creo que es un sector que recomiendo 100% en el que estudiar y luego después desarrollarte como profesional. Sí, sí. Vale, para los alumnos que ya los tenemos aquí, pues bueno, ya hemos dicho algunas cositas, pero bueno, lo del idioma, que no lo dejen. Y yo creo que una de las cosas que hay que decirles es que piensen que esto es la base de su futuro, que es una época que tienen que aprovechar, que tienen que disfrutar y que gente como tú y que los que han pasado por aquí lo habéis disfrutado y se nota en las entrevistas. Sí. Pero no solo disfrutar, hay que aprovecharlo porque si lo aprovechas, luego se te van a abrir muchas puertas. Si pasas por aquí un poco de puntillas, pues vas a tener que empezar después un poco de cero y eso cuesta, eso cuesta. Y yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la época de estudiante da para todo, da tiempo para todo, hay que vivirlo con pasión y hay que aprovecharlo todo. Sí, sí, desde luego. Y, es lo que dices, hay tiempo para todo, hay que saber gestionarte, hay que saber mantener ese equilibrio, pero desde luego lo que vayas dejando pasar no vuelve y luego será tarde, como bien dices. Y al final, cuando luego después sales al mundo laboral, te das cuenta de que las empresas lo que buscan es gente que sea capaz, digamos, de aportar soluciones, de trabajar en equipo, de proponer ideas, de aprender y equivocarse a la vez, y aprender de los errores y adaptarse a ello y ir mejorando. Entonces, todo eso lo aprendes en la universidad también. Tienes cosas que te salen muy bien, tienes cosas que te salen muy mal, exámenes que suspendes, cosas que no entiendes, que tienes que profundizar y demás, pero al final ese tiempo invertido es la base y ya digo, si no lo haces en ese momento, luego después va a costar mucho más. Y yo creo que también hay que decir que eso tú lo has dicho, hay veces que las cosas te salen mal, muchas veces estas cosas que te salen mal te ayudan en un futuro. A lo mejor si te hubiera salido todo bien, no hubieras aprendido lo que has aprendido, no hubieras cultivado un poco esa resiliencia que también es importante en el día a día. Hay que superar obstáculos y eso en el día a día profesional también tienes obstáculos. Entonces, bueno, que muchas veces pensamos que las cosas cuando no son un camino de rosas, pues nos quejamos y tal, y eso también es una parte de la formación y es una cosa que te curte para el futuro y te va a ayudar mucho.
Sí, ¿no? sí, El sin cómo duda. nos enfrentemos a esas cosas es muy importante, cómo se enfrenten los alumnos a esas cosas. Sí, sí, sin ninguna duda. Ujú. Bueno, ¿algún consejo para la gente que sale? Ya tienen su proyecto, ya están en el mercado, ¿vale? Aquí tenemos gente que le gusta más la ingeniería, ¿vale? Somos una escuela de ingeniería, tenemos gente que a lo mejor, pues bueno, la ingeniería es una formación que tiene que le viene muy bien, porque siempre viene muy bien, pero a lo mejor apuestan más por un trabajo de I+D o de calidad, bueno, un poquito. ¿Crees que es fundamental hacer un máster? ¿Crees que es mejor ir a la empresa, seleccionar Ujú. empresas? Un poquito, algún consejo en ese sentido. Bueno, yo creo que ahora ya ha cambiado un poco, digamos, la estructura de las carreras. En su momento yo lo que decidí hacer después de la ingeniería técnica es hacer esta licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que digamos que complementó la parte más de, eso, de alimentos, de bromatología y demás. Y que, mira, también yo creo que eso es importante mencionar, que la base que llevábamos de Palencia se notaba luego después en comparación con gente que venía de diferentes carreras, de nutrición o de biología o de farmacia. Esa base que te da la ingeniería técnica nos daba una ventaja en ese sentido luego para complementar esta parte de la licenciatura. Entonces, yo creo que todo lo que puedas hacer y te guste para terminar de formarte en ese momento, eh, creo que es algo que hay que ir a por ello. A partir de ahí, por supuesto, puede haber máster o especializarte en temas concretos o bien complementar con cosas adicionales. Yo en mi caso hice, pero ya ha sido después, años después, un Executive MBA, pues para complementar esta parte de negocio que me atraía. Entonces, era algo que tenía ahí que me iba gustando, pero no había encontrado el momento y llegó un punto en que me decidí a hacerlo. Si eso lo puedes hacer nada más terminar la primera carrera, digamos, y lo puedes manejar, perfecto. Y a partir de ahí, algo que yo creo que es muy importante, lo decíamos un poco antes, es salir fuera y si es posible salir fuera de España. Porque vas a terminar de formarte, de ver otras maneras de trabajar, de conocer otros estilos, de conocer otro mundo, otros idiomas y demás, te vas a dar cuenta de todo lo bueno que tú tienes después de haber estudiado, haber vivido en España, que por cierto, luego eso se nota, yo lo he notado en mi experiencia personal, no en mi caso, sino en muchos casos dentro de mi empresa, a nivel de la reputación y del nivel de formación y de capacidad de trabajo que tenemos los españoles muchas veces fuera de nuestras fronteras. O sea que salir para aprender y a la vez para demostrar, creo que es una recomendación que animo a todo el mundo que ahora mismo esté en esa situación a hacerlo. En España ya sabemos que ahora mismo es complicado. El nivel de paro juvenil, el nivel de paro universitarios y demás es bastante complicado. Entonces yo creo que a partir de ahí no hay que tener miedo a salir. Quizás luego después vuelvas, perfecto, pero salir en ese momento y tener esa experiencia creo que es algo muy recomendable a día de hoy. Sí, yo creo que otra cosa importante que hay que decir, no sé si estarás de acuerdo, es que al final tu vida va a ser una vida laboral, una vida profesional. Lo importante es el trabajo. Con eso que quiero decir que el estudiar por estudiar y el seguir haciendo años estudiando por estudiando te aporta poco. Es muy interesante la formación, pero si sigues estudiando, tienes que enfocarla muy bien a ese futuro profesional que quieres desarrollar. Y luego, a ver, yo estoy en la universidad, yo tengo que apostar por la formación, pero es que la formación no hay que perderla en toda la vida profesional. Tú lo has dicho, has hecho un máster, pero es que tú estás seguro, estás haciendo constantemente cursos a través de la empresa, a tus empleados les dais formación y la formación es muy importante, pero una formación unida al trabajo o válida para ese trabajo. Entonces yo creo que ese estudiante profesional que sigue porque es fácil, yo creo que tiene que plantearse que es una formación que no es por formarte, que es una formación para hacer una carrera profesional
y tienes que ponerle ganas, tienes que elegirlo muy bien. Si en vez de hacerlo en tu ciudad te tienes que ir a otra, vete a otra, pero haz lo que te gusta, sácale partido. Y yo creo que me parece un buen consejo. Sí, sí. Sí, a veces en estas edades piensas, yo el primero decía, "Buah, a ver cuándo ya termino de estudiar y ya empiezo a trabajar y se acabó". No se acaba nunca, nunca se acaba. Siempre vas a estar aprendiendo, siempre vas a estar estudiando y cada vez con más interés porque serán cosas que a la vez te van atrayendo más, vas viendo que te gustan, que vas a ir buscando tú lo que quieres aprender, lo que quieres profundizar en conocimiento, entonces, pero nunca paras, eso está claro, nunca paras y que sea así, porque yo creo que eso es básico, que no pierdas esa curiosidad y ese espíritu por mejorar, por aprender, por conocer cómo funcionan las cosas y como profesional es la única manera de poder crecer, porque si no, si te quedas ahí, te estancas y no vas avanzando en ese sentido, ahí los libros estarán ahí, los cursos estarán ahí, siempre tienes que ir a por ellos. Bueno, Ramón, yo creo que podemos terminar aquí la entrevista. La verdad es que ha sido un placer, como siempre que estamos en contacto contigo. Sabes que a mí me hace especial ilusión esta entrevista porque, hombre, la Escuela de Palencia es un referente, te puedo decir tranquilamente, a nivel internacional, en el mundo de los cereales, las harinas, la panificación. También hay que decir que tú no te formaste aquí especialmente en cereales, a tu vida Sí, sí, ha dado un vuelco llegado aquí y nos hemos vuelto a encontrar. A ver, nunca hemos perdido el contacto porque con los alumnos que sois majos, sobre todo. Aquí no es ser bueno, sacar buenas notas o no, sino ser buena persona, ser agradable y ser gente que dais sentido al trabajo de un profesor y que nosotros nos sentimos útiles, pues yo creo que no hay que perder nunca los contactos, ¿no? Que es lo que estamos a hacer. Pero bueno, en tu caso ha dado la vuelta a esto y al final nos hemos encontrado otra vez y entonces me hace especial ilusión esta entrevista, como algunos de los compañeros que han pasado por aquí. Y no te digo nada más. Muchísimas gracias porque sé que es complicado en una empresa como la tuya, en un puesto como el tuyo, sacar un hueco de tiempo y has hecho un esfuerzo. Muchísimas gracias y sabes que seguiremos en contacto si hace falta para echar una mano y si no, pues porque da gusto hablar con gente como vosotros. Igualmente, Manolo. Gracias a ti doblemente por eso, por ese tiempo, por esa experiencia y por esos conocimientos y todo lo que aprendí de ti durante esa época en la universidad. Y ahora, como dices, porque seguiremos en contacto y siempre este mundo de los cereales, de la panificación y demás, pues te agradeceré tu ayuda enormemente porque sois un referente en ese sentido y nada, encantado de colaborar en el futuro contigo, con vosotros. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Ramón. Hasta siempre. Hasta siempre.